Este es un nuevo video entonces del curso de mecánica de fluidos. En este video lo que vamos a hacer es resolver un par de problemas relacionados con la ecuación de Bernoulli. Como mostraré a continuación, la parte más importante de la solución de problemas con la ecuación de Bernoulli es saber escoger cuáles son los dos puntos sobre los cuales analizaremos nuestro flujo. El primer problema entonces dice lo siguiente: fluye agua de una manguera que está conectada a una tubería principal que está a 400 kilopascales de presión manométrica. Entonces la presión que hay dentro de esa manguera es de 400 kilopascales. Un niño coloca su dedo pulgar para cubrir la mayor parte de la salida de la manguera y hace que salga un chorro delgado de agua a alta velocidad. Si la manguera se sostiene hacia arriba, ¿a qué altura máxima podría llegar el chorro? Ese es entonces el primer ejercicio relacionado con la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, el primer paso, cualquier problema que involucre el utilizar la ecuación de Bernoulli, entonces tenemos que identificar cuáles son los puntos sobre los cuales vamos a aplicar la ecuación. En este caso, lo más sencillo es, primero que nada, uno de nuestros puntos tiene que incluir ese lugar en el cual nos están pidiendo que encontremos algo. En este caso nos piden la altura máxima a la cual podría llegar el chorro. Entonces voy a decir que uno de mis puntos pues es precisamente esa altura máxima a la cual llega el chorro de agua. El otro punto entonces debe ser tal que, primero que nada, cumpla con el hecho de que vamos sobre una misma línea de acción, es decir, nunca se interrumpe el mismo fluido que nosotros tenemos. Sin embargo, hay que ser inteligentes a la hora de seleccionarlo, porque si nosotros somos capaces de ponerlo en un lugar en el cual tenemos ciertas ventajas, como por ejemplo conocer cuánto es su velocidad o conocer cuánto es su presión, entonces eso ya nos facilita mucho el problema. En este caso, el primer punto o el punto número 1, como se puede observar aquí, es dentro de la manguera justo antes de la salida. ¿Esto para qué? Bueno, primero que nada vamos a escribir cómo queda la ecuación de Bernoulli para alturas. Tenemos la presión en el punto 1 sobre la gravedad por la densidad, más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más Z1 igual a la presión 2 sobre la gravedad por la densidad, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más Z2. Entonces, vamos a comenzar a eliminar ciertos factores. Y esto es algo para lo cual se tiene que tener mucha intuición, en el sentido de, por ejemplo, comencemos diciendo cuál es el primer término que nosotros podemos eliminar. Bueno, el primer término que podemos eliminar es la velocidad 1. ¿Por qué? Bueno, si yo tomo que el punto 1 es dentro de la manguera, antes de que el niño ponga su dedo y aumente la velocidad del flujo de manera considerable, entonces nosotros podemos asumir que la velocidad 1 al cuadrado es mucho menor que la velocidad a la salida de la manguera, una vez que ya se redujo el área al cuadrado. Es por esto que nosotros escogemos el punto 1 dentro de la manguera y no exactamente a la salida de la manguera. Exactamente a la salida de la manguera, entonces la velocidad 1 ya no sería despreciable, sino que sería una velocidad J que tendríamos que calcular. Lo otro que podemos eliminar sería el valor de Z1, si decimos que Z1 es mi origen y que de ahí hacia arriba voy a comenzar a medir de manera positiva. Lo otro que también podemos eliminar es la velocidad 2, dado que el punto 2 va a ser el punto más alto al cual llega el agua. En ese punto la velocidad de mi fluido va a ser 0 y va a comenzar a caer. Entonces la velocidad 2 ahí es 0. Z2 es lo que yo estoy buscando. Y entonces, ¿con qué es con lo que me quedo? Bueno, me quedo con la presión 1 sobre la densidad por la gravedad, igual a la presión en el punto 2, que dado que está fuera de la manguera, estamos hablando de una presión atmosférica sobre la densidad por la gravedad, más Z2. Y Z2 es lo que yo estoy buscando, cuánto es la altura máxima a la cual puede llegar ese chorro. Despejamos Z2 y entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera. Nos queda que P1 menos la presión atmosférica sobre la densidad por la gravedad va a ser igual a Z2.
Pero la presión 1 menos la presión atmosférica, pues es la presión manométrica, la que ya me está dando el problema en la parte de arriba. Entonces, la densidad del agua es la misma y la gravedad 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Entonces tenemos 400 kilopascales sobre 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicados por 9.81 metros sobre segundo cuadrado y eso nos da un valor de Z2 de 40.8 metros. Obviamente este valor de 40.8 metros es la altura máxima y lo más razonable es que la altura real a la que llegue ese chorro, pues no llegue a ser 40.8 metros y probablemente ni siquiera esté cerca de ello. Muy bien, ya que hemos visto entonces cómo es la solución mediante la ecuación de Bernoulli del chorro en una manguera o el chorro de agua que podemos tener a la salida de una manguera, lo que nos toca ver ahora es cómo podemos hacer los cálculos utilizando la ecuación de Bernoulli del descargue de agua de un tanque. Entonces, el problema nos dice lo siguiente: tenemos un tanque grande que está abierto a la atmósfera y está lleno con agua hasta una altura de 5 metros, proveniente desde la toma de la salida, es decir, desde la toma de la salida hasta arriba mide 5 metros. Ahora se abre una toma cercana al fondo y el agua fluye hacia afuera por la salida lisa y redondeada. Determine la velocidad del agua en la salida. Muy bien, entonces hay que notar un par de cosas. No nos están diciendo cuánto es el diámetro que tiene el tanque, tampoco nos están diciendo cuánto es el diámetro del orificio a la salida, pero vamos a ver que utilizando la ecuación de Bernoulli podemos solucionar para la velocidad 2 independientemente de si conocemos o no conocemos esos dos diámetros, ¿no? Comenzamos como cualquier problema en el que se involucra la ecuación de Bernoulli, que es escogiendo dónde es que va a estar mi punto 1 y punto 2. La única restricción que tiene la elección de estos dos puntos es que tiene que ser una línea continua. Es decir, si ustedes dibujan una línea entre el punto 1 y el punto 2, punto 1 dibujo una línea hasta el punto 2 y siempre tengo agua como fluido y no tengo ninguna pared ni nada que obstruya el dibujo que une o la línea que une al punto 1 y al punto 2, ¿no? Muy bien, entonces una vez que nosotros los definimos, una vez que nosotros hemos definido lo que son los puntos 1 y los puntos 2, hay que ver en qué lugares estos se pueden colocar para que se me simplifique el problema lo más que se pueda. Ya habíamos dicho en el ejercicio anterior que uno de los puntos tiene que ser el lugar en el cual me están pidiendo que determine algo. En este caso me están pidiendo que determine la velocidad del agua a la salida. Entonces, uno de mis puntos, en este caso el punto 2, va a ser a la salida del tanque, ¿no? El punto 1 lo vamos a tomar como la superficie libre de este tanque, ¿no? Que se encuentra a 5 metros. El primer punto por el cual se escoge es precisamente porque conozco cuánto sería Z1 medido desde el centro del orificio de la salida, ¿no? Escribimos entonces, una vez que hemos definido los dos puntos, la ecuación general de Bernoulli y nos dice que la presión 1 sobre la gravedad por la densidad más la velocidad 1 al cuadrado, 2 veces la gravedad, más Z1 tiene que ser igual a la presión 2 sobre la gravedad por la densidad más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z2. Ahora, hay que ver entonces qué es lo que nosotros podemos ir eliminando de la ecuación de Bernoulli. Para empezar, tanto el tanque está abierto a la atmósfera como el tanque está tirando el agua hacia la atmósfera, lo cual quiere decir que la presión 1 es igual a la presión atmosférica y la presión 2 también es igual a una presión atmosférica y por lo tanto las puedo restar y eliminar. ¿Qué es lo otro que se puede hacer cero? Bueno, Z2 se puede hacer cero si yo digo que este va a ser mi origen de mi plano Z, de mi vector Z. Entonces este va a ser 0 y hacia arriba comienzo a medir positivo y eso ya me está dando que Z1 automáticamente se vuelve 5 metros. Finalmente, ¿qué es lo que me queda a mí por hacer 0 o qué es lo otro que puedo hacer 0? Bueno, lo otro que puedo hacer 0 es la velocidad 1 cuando yo estoy tomando que el punto 1 es la superficie libre de este tanque. ¿Por qué es que puedo decir esto? Bueno, el tanque dice que es un tanque grande en el cual no nos están dando el diámetro y nos dicen también que tiene una toma cercana al fondo del tanque y tampoco nos dicen cuánto es esa salida, cuánto es el diámetro de esa salida. Pero
sí que es correcto asumir que yo puedo hacer una ecuación de continuidad entre el punto 1 y el punto 2, es decir, la misma cantidad de masa por segundo que está bajando en el punto 1 es igual a la cantidad de masa por segundo que está saliendo del punto 2. Dado que tenemos un fluido que es incompresible, entonces se reduce a flujos volumétricos, o lo que es lo mismo, velocidad por área. Si yo tengo que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2, y digamos hago una relación, es decir, la velocidad 1 sobre la velocidad 2 es igual al área 2 sobre el área 1, entonces con lo que me encuentro es que esa parte de las áreas están con el diámetro elevado al cuadrado, que quiere decir que si el diámetro 1 es mucho mayor que el diámetro 2, entonces quiere decir que la velocidad 1 es mucho menor que la velocidad 2. Por lo tanto, entonces puedo asumir que la velocidad 1 tiende a ser 0 o que es muy pequeña comparada con la velocidad 2. Una vez que he hecho esto, me quedo con que Z1, que es lo único que sobrevive del lado izquierdo, es igual a la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Si entonces solucionamos para la velocidad 2, encontramos la llamada relación de Torricelli, que nos dice que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por Z1, donde Z1 ya hemos dicho que son 5 metros, y nos dice entonces esta relación que la velocidad 2 o la velocidad a la salida va a ser de 9.9 metros sobre segundo. Esto concluye entonces con la primera parte de los videos donde vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Esto nada más era para ejemplificar la importancia que tiene la elección de los puntos en esta ecuación, ¿no? Entonces, en este caso nosotros hemos tomado el punto 1 como la superficie de mi tanque por simplicidad. En el sentido de que si yo hago esto, entonces conozco cuánto es z y además puedo hacer la velocidad 1, 0 debido a la relación que comenté anteriormente, ¿no? Sin embargo, el punto 1 también podría estar alineado con a la misma altura que 2, entonces podría eliminar tanto z1 como z2 y ahí habría que ver si es posible hacer b1 igual a 0, lo cual suena un poco más complicado, ¿no? Dado que está cerca de la salida y entonces tendríamos un flujo a lo mejor cuya velocidad no necesariamente sería igual a 0. Y habría que entonces utilizar otro tipo de cosas. Es por eso que es muy importante dónde es que yo pongo tanto mi punto 1 como mi punto 2, ¿no? Uno de esos puntos siempre tiene que estar en el lugar en el cual me están pidiendo que calcule alguna propiedad y el otro hay que buscar la manera de posicionarlo en un lugar que nos dé ventajas a la hora de encontrar tanto presiones como velocidades como alturas. Entonces, en el siguiente video, otros dos ejercicios de la ecuación de Bernoulli diferentes a estos para seguir construyendo cómo es que se puede trabajar con la ecuación de Bernoulli. Nos vemos en el siguiente.